Hola. Hola. Hola a todos. ¿Se me oye? A ver en el chat. Hola Marco, sí, te ¿Se escucho. me oye bien? Vale, gracias. A ver, voy a ver en el vídeo. Hola. Se te escucha, se te ¿Se escucha. escucha bien, no? Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Bienvenidos a este seminario web que hemos titulado así, cómo detectar fugas con una cámara acústica. Este webinario ha sido organizado por la empresa Distron y en colaboración con nuestro socio Fluke, que ya todos conocéis. Y bueno, me presento, mi nombre es Marco Martínez y yo soy el director comercial de la empresa Distron y voy a hacer una breve introducción de la compañía, de lo que es Distron, para que aquellos que no nos conozcan nos conozcáis un poquito mejor. Distron es un distribuidor técnico especializado en test y medida, instrumentación, y además contamos con diferentes áreas, además de instrumentación, de test y medida, contamos con el departamento de componentes electrónicos, en el cual bueno, pues, suministramos componentes a fabricantes, principalmente fabricantes de electrónica. Contamos también con un departamento de instrumentación específica fija para medida en proceso y análisis e incluso de gases para seguridad en la industria. Y por último, contamos con un departamento de informática industrial y de consumo. Bien, además de estos departamentos, contamos con un departamento de servicio, dado que bueno, nuestro valor añadido y nuestra ventaja competitiva sin duda es el servicio integral, desde una primera fase, la parte de preventa, en cuanto a consultoría, asesoramiento, por supuesto el suministro y finalmente la formación de la instrumentación que se requiera, para bueno, una segunda fase de postventa, pues a través de nuestros técnicos, bueno, pues ofrecer un servicio de reparación multimarca de la instrumentación electrónica que suministramos y el mantenimiento y por supuesto la calibración tanto acreditada como estándar de la instrumentación, ¿no? Bien, todo esto avalado por nuestra experiencia, porque Distron cuenta con una experiencia, una ya dada experiencia muy amplia, porque fue fundada en el 83, desde los inicios partimos del departamento de test y medida y contamos con socios tan importantes como Fluke. Y bueno, el binomio Fluke-Distron, pues podemos decir orgullosos que bueno, pues es muy largo la relación y bueno, pues podemos decir también que somos el distribuidor técnico más antiguo de la península, ¿no? De España. Bien, el equipo humano de Distron lo forman 20 personas, en su mayoría ingenieros, y estamos ubicados en Valencia, en Paterna, concretamente, y tenemos oficina también comercial en Barcelona para dar cobertura a todo el territorio nacional. Además, bueno, contamos con otros partners estratégicos porque bueno, trabajamos otro tipo de instrumentación complementaria, es decir, Fluke es sin duda nuestra bandera en la industria y el mantenimiento industrial, pero bueno, también tenemos, como digo, bueno, otro tipo de instrumentación más pensada en la parte más de comunicaciones, para ingenierías, ensayos, etcétera, ¿no? Aquí hay podéis ver un pequeño resumen de los principales fabricantes o socios estratégicos. Y bueno, pues dejaros aquí nuestro contacto también para aquellos que quieran tomar nota, para cualquier duda. Aquí tenemos nuestro correo, la dirección web y bueno, y el tema de las redes sociales, pues el acceso al link, concretamente a la red social de LinkedIn. Perdón. Y por otra parte, bueno, antes de continuar, decir, el seminario lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte en la cual pues, va a ser más teórica y bueno, ahora se presentará mi compañero Roberto, la impartirá él, de Roberto Pollatos de Fluke. Y una segunda parte en la cual, bueno, pues mi compañero Andrés, en una parte más práctica, digamos, más enfocada a la aplicación,
nos contará su experiencia, su expertise concretamente con la cámara acústica y 900. Y bueno, pues como digo, Roberto nos contará más a nivel, bueno, explicará las técnicas, ¿no?, de medidas que hay para poder medir el nivel de ruido. En la pantalla estaréis viendo que tenéis el micrófono, todo el mundo tiene el micrófono silenciado. No obstante, bueno, pues al final de la presentación, en el turno de preguntas, pues todo aquel que quiera hablar o participar de viva voz, pues puede levantar la mano y le daremos paso. Hay una parte de chat, por supuesto, para mensajería instantánea, pero importante, mucho más si cabe, es la parte de preguntas y respuestas. Es decir, cada uno puede escribir, veréis que hay 2 bocadillos en la parte inferior de la pantalla, para poder lanzar preguntas que, como digo, pues al final de la presentación pues intentaremos resolver todas. Y sin más, bueno, pues dejo paso a mi compañero Roberto. Roberto, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Muy bien, pues te doy paso. Vale, voy a compartir la pantalla, un segundito. A ver. Compartir. Vale. Bueno, veo que ya se comparte la pantalla. No sé si me escucháis bien. Sí, se te escucha bien. Se te oye bien. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por participar en este webinario. Gracias también a Distron por la invitación para que conjuntamente podamos realizar este seminario titulado Técnicas, bueno, la parte que me corresponde a mí, Técnicas e Instrumentación para la Detección y Cuantificación Económica de Fugas de Aire Comprimido. Bueno, como ha dicho Marco, mi nombre es Roberto Poyato y simplemente me presento rápidamente. Soy el responsable de soporte técnico de Fluke para Italia, España y Portugal. Y bueno, llevo ya unos cuantos años tratando de aprender un poquito más cada día. Bueno, el tema de las fugas de aire comprimido está muy relacionado con el tema de la eficiencia energética, que es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, ¿no?, en otros seminarios. En otras ocasiones hemos hablado sobre la eficiencia energética desde el punto de vista del sistema eléctrico, ¿no? Midiendo las potencias, la electricidad, ¿no? Con analizadores de calidad eléctrica. Otras veces desde un punto de vista más mecánico, ¿no? Con analizadores de vibraciones. O incluso también la eficiencia de edificios, ¿no? Con el tema también de la termografía para ver las pérdidas. Pero hoy nos vamos a centrar en los sistemas de aire comprimido. El aire comprimido se usa en muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en las empresas de procesos, el aire comprimido se usa para controlar, por ejemplo, válvulas de regulación y de control, ¿no? En las fábricas de automóviles, pues muchos robots utilizan aire comprimido como fuente de energía para moverse. Las áreas de embalaje y paletización, ¿no?, también usan robots para mover los productos, ¿no? Por ejemplo, en toda esa zona, el tema de los azulejos, baldosas y la cerámica, pues hay que paletizarlos, hay que moverlos y pesa, ¿no? Y para eso se utilizan máquinas que muchas veces están movidas por aire comprimido. Sin duda, habremos visto también el uso de herramientas manuales neumáticas cuando llevamos el coche al taller a repararlo, ¿no?, como destornilladores o pistolas de pintura, ¿no? Obviamente todos estos sistemas que usan aire comprimido necesitan, digamos, un generador, una fuente de este aire que va a ser el compresor. Necesitan también sistemas de distribución complicados, con tuberías largas, con filtros, con válvulas, con conectores, etcétera. Esto significa que este aire que tenemos que generar en los compresores se puede perder a través de pérdidas en el sistema con las consiguientes pérdidas económicas, ¿no? Esta situación también puede provocar un mal funcionamiento de los equipos y que tengamos paradas no programadas. Y eso también es un aspecto importante, adicional al de las pérdidas económicas, ¿no? Si se para una producción, si se para la producción de una planta, ¿no?, pues las pérdidas económicas son también importantes, ¿no? Además, una fuga de aire, como es lógico, puede provocar una caída de presión en el punto de uso, y esto puede hacer que el compresor pues tenga que ser forzado, ¿no?, para alcanzar una presión de trabajo
digamos, más alta donde queramos utilizarla, lo cual a su vez implicará mayores pérdidas de aire en el sistema y en consecuencia un empeoramiento de la eficiencia del sistema y un aumento de la factura de la electricidad. A todo esto también, todas estas situaciones, digamos, pueden dar lugar a situaciones de riesgo que puedan provocar accidentes. Por lo tanto, también es importante la seguridad cuando hablamos de instalaciones de aire comprimido. En este ejemplo, podemos ver una instalación de producción bastante típica que utiliza muchos elementos neumáticos, ¿no? Si una empresa no tiene establecido un programa de mantenimiento regular para su sistema de compresión de aire, seguramente se puedan descubrir problemas obvios, ¿no? y ineficiencias cuando se realiza una inspección visual de los compresores o de los componentes. Podemos imaginar lo que se puede descubrir probando todo el sistema para detectar fugas de aire, ¿no? Por ejemplo, válvulas sin sellante, ¿no? Para las tuberías, problemas con los filtros, reguladores de presión con problemas de conexiones defectuosas, etcétera. Pero antes de cualquier acción de mejora, es necesario llevar a cabo un análisis de la situación actual de cada empresa. Obviamente, cada compañía es diferente, pero lo que podemos hacer es presentar los siguientes datos estadísticos. En las fábricas con dispositivos neumáticos, el aire comprimido puede representar hasta el 10% de la factura total de la energía. Solo el 5% de la energía total consumida por los compresores se suele convertir en aire comprimido. El 95% restante se transforma en otra forma de energía, como calor, ruido, vibraciones, etc. Entre el 20 y el 30% de la potencia de un compresor a menudo se pierde debido a las fugas de aire. Las facturas de la electricidad, por lo tanto, se pueden o se podrían reducir entre un 20 y un 40% detectando y sellando las fugas de aire. Bueno, con estos datos en mano, parece muy interesante llevar a cabo un análisis más profundo de las fugas de aire comprimido en instalaciones con compresores de alta potencia. Obviamente, si tenemos un compresor muy pequeñito, pues las fugas que pueda tener, pues su impacto en la empresa será pequeño, pero si tenemos compresores, por ejemplo, de 200 kilovatios o de 150, pues estas pérdidas pueden dar lugar a pérdidas económicas muy importantes. Y dado que las pérdidas de aire a presión pueden representar como he dicho, entre el 20 y el 30% de la potencia de un compresor, podemos ver algunos datos adicionales sobre ellas. Como ya hemos indicado, a veces para compensar una pérdida de aire local, lo que se hace es aumentar la presión del compresor. Pero esto generalmente conduce a un aumento de las pérdidas y también el compresor debe trabajar más estresado y por lo tanto consume más energía. Se puede calcular el coste económico de las pérdidas y, por ejemplo, una pérdida de 3 milímetros en una sola línea de aire comprimido puede implicar un coste de más de 1.500 euros al año. Y si consideramos la situación global en Europa, donde hay más de 370.000 compresores de aire, pues podemos imaginarnos que el ahorro total de energía puede ser enorme. Y además también deberíamos considerar pues los aspectos como la contaminación y la reducción de emisiones de CO2. Bueno, ya hemos comentado que los sistemas de aire comprimido implican un consumo importante de energía dentro de las empresas y que las pérdidas económicas asociadas también son considerables. Entonces, es hora de pensar cómo detectar estas pérdidas. Aquí podemos ver el típico gráfico de tecnologías de mantenimiento aplicado a la industria. Sí, hola, hola. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha, Roberto. Yo te escucho perfecto. Vale, es que estaba viendo a través del otro ordenador y pone que el anfitrión ha cancelado la reunión. Ah, no. No, puedes continuar, ¿eh? No hay ningún ¿Sí? problema. Vale, vale. Sí, sí. Va, me ha dado un susto. No. Vale, pues nada, como decía, aquí podemos ver el típico gráfico de tecnologías de mantenimiento aplicada a la industria y su capacidad para detectar con anticipación los problemas, ¿no? Y podemos ver pues cómo existen en mantenimiento diferentes tecnologías, desde simplemente poner la mano encima de un motor para ver si está caliente, escuchar si hace ruido, o, por ejemplo, la termografía, las vibraciones. Pero vemos en la parte superior también que hay otra parte importante que son los ultrasonidos.
también vemos que los costes de reparación, cuanto más tarde se detecte un problema, van aumentando. Y también podemos ver cómo las pérdidas de energía, a pesar de que la máquina funcione, vemos que las pérdidas de energía se incrementan ya desde un inicio en el cual la máquina no está en las condiciones más óptimas. Bueno, pues todos estamos muy acostumbrados a escuchar los sonidos de máquinas, ¿no?, que vibran ruidosamente. Y en casa, por ejemplo, también podemos escuchar el silbido de una olla a presión cuando sale el vapor o cuando sale aire de un neumático. Por lo tanto, dado que una fuga de aire es una situación similar a los dos últimos casos, parece que el uso del sonido puede ser una buena tecnología para detectar fugas de aire comprimido. Pero en este caso utilizaremos instrumentos que pueden escuchar más allá de nuestros límites auditivos. Es decir, utilizaremos instrumentos que escuchan los ultrasonidos. Pero antes de ver los instrumentos que utilizaremos para detectar las fugas, es interesante saber un poquito más sobre la física del sonido. Las vibraciones en el aire que percibimos como sonido son en realidad cambios locales en la densidad y la presión del aire. Esto significa que cuando se escucha el sonido, el oído realmente detecta cambios en la presión del aire a través del tímpano, que actúa como un sensor de presión. Entonces, cuando se escucha el sonido, estamos detectando la compresión periódica y el cambio de densidad de las moléculas de aire. Estas compresiones periódicas pueden considerarse variaciones de una onda sinusoidal asociada a la presión, que se caracteriza por una frecuencia y una amplitud. La frecuencia de las vibraciones, en el caso de las oscilaciones en la presión del sonido, se mide en hercios, como ya sabemos. Los instrumentos de medida, como por ejemplo, como vamos a ver la cámara acústica Fluke i900, que vamos a ver un poquito más adelante, son capaces de analizar la intensidad del sonido en función de las diferentes frecuencias que componen dicho sonido. Es decir, muestran lo que llamamos el espectro de sonido y permiten filtrar determinadas frecuencias para analizar mejor las frecuencias que nos interesan. Las vibraciones del aire las podemos clasificar en función de su frecuencia. Así, por ejemplo, podemos hablar de infrasonidos o sonidos con una frecuencia entre 0 y 20 hercios que la mayoría de las personas no somos capaces de escuchar. Para frecuencias comprendidas entre 20 hercios y 20 kilohercios hablamos ya del sonido que normalmente podemos escuchar. Y por encima de los 20 kilohercios hablaríamos de los ultrasonidos, que al igual que pasaba con los infrasonidos, la mayoría de las personas no son capaces de escuchar, ¿no? En la imagen, por ejemplo, a la derecha podemos ver precisamente el espectro de frecuencias que puede escuchar la cámara acústica Fluke i900 y que va desde los 2 kHz hasta los 52 kHz. Esto en cuanto a la frecuencia, pero las fuentes de sonido tienen también diferentes niveles de amplitud, es decir, podemos hablar de una potencia sonora, de la presión sonora o de la intensidad sonora. La potencia estaría asociada a la fuente de sonido, es decir, es la energía total por unidad de tiempo emitida por la fuente, y como es lógico, no depende de la distancia a la que nos encontramos de la fuente. La intensidad sonora es la potencia por unidad de área normal a la fuente de sonido, y la presión acústica está asociada precisamente a las variaciones de presión atmosférica causada por las ondas de sonido. La intensidad y la presión sonora sí que van a depender de la distancia a la que nos encontramos de la fuente de sonido. Lo que realmente crea la percepción de un cierto nivel sonoro va a depender de la energía o presión que dichas vibraciones del aire transmiten, por ejemplo, a un sensor como nuestro oído. Potencia, intensidad y presión acústica utilizan funciones logarítmicas para su cálculo. De ahí que para medir el sonido se utilicen las unidades que llamamos decibelios. El sonido es una forma de energía. Entonces, cuando el sonido se aleja de su fuente, podemos considerar el cambio en la intensidad del sonido en relación con la distancia como si fuera una especie de globo. El globo en sí es la energía de las ondas sonoras. La cantidad de material por metro cuadrado será la intensidad del sonido y el grosor de la pared de un globo será un nivel de presión acústica. Siempre tenemos la misma cantidad de material en el globo, pero cuanto más grande es el globo, más delgadas se vuelven las paredes. La intensidad del sonido se reduce de manera similar
en comparación con la distancia desde la fuente del sonido. Entonces, cuanto mayor sea la distancia desde una fuente de sonido, menor será el nivel de presión del sonido a esa distancia. Como hemos ya comentado, cuando consideramos una fuente de sonido, la intensidad del sonido está conectada al flujo de energía acústica y el nivel de presión del sonido describe la percepción del oído humano. La relación entre la intensidad del sonido en la fuente y la intensidad a cierta distancia se describe como una ley de la inversa del cuadrado. Esto significa, precisamente, que al duplicar la distancia, el nivel disminuye 4 veces y al triplicar la distancia, el nivel disminuye 9 veces y así sucesivamente. En decibelios, esto se expresa de la siguiente manera. Al duplicar la distancia, la intensidad del sonido disminuye en 6 decibelios. O de otro modo, a medida que nos acercamos a la fuente y la distancia se reduce a la mitad, la intensidad del sonido aumenta en 6 decibelios. Ahora que conocemos algunos conceptos básicos sobre el sonido y los ultrasonidos, podemos continuar viendo la instrumentación que los usa. Para mostrar las dos tecnologías principales para la detección de sonidos y ultrasonidos, podemos hacer una comparación entre termómetros infrarrojos y cámaras termográficas. La mayoría de los diagnósticos de temperatura se podrían hacer con un simple termómetro infrarrojo. Sin embargo, el uso de las cámaras termográficas se está imponiendo en el mantenimiento, ¿no? La cámara termográfica es mucho más rápida, más precisa y más potente porque proporciona muchos más datos de forma, digamos, de la imagen, ¿no? Y para las personas la imagen se explica por sí misma. Es más fácil de entender en la mayoría de los casos. Como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen le permite proporcionar diagnósticos detallados incluso sin conocer los valores exactos de temperatura, simplemente usando datos cualitativos de la imagen. La imagen en sí misma, como se dice normalmente, proporciona el 80% de la información requerida para un diagnóstico. Al igual que con la temperatura, para el sonido también hay dos tecnologías. La más simple utiliza un único sensor. El uso de estos sensores va a requerir, digamos, experiencia y también bastante tiempo para poder escanear todas las zonas. Por otro lado, tenemos la tecnología más avanzada, que utiliza un conjunto de sensores individuales que forman una matriz y que todos juntos, trabajando juntos, pueden proporcionar una imagen de la intensidad del sonido. Con la imagen de sonido, un usuario puede identificar inmediatamente el problema, tal como sucedía con una cámara termográfica. Bueno, podemos comenzar primero con el uso de un detector, ¿no? De sensor único, ¿no? El uso de un detector de fugas ultrasónico pues implicaría, como en un termómetro de infrarrojos, escanear los sistemas para identificar dónde se producen posibles fugas. Esto puede tomar desde media hora hasta varias horas. Una vez que se ha identificado las áreas con posibles fugas, se deben identificar aún más las ubicaciones exactas de las fugas para corregirlas. Esto nuevamente tomará más tiempo. Como podemos ver, el uso de este tipo de detector implica un trabajo lento y a veces difícil y requiere cierta experiencia por parte del técnico para distinguir el sonido digamos, del entorno del sonido de las fugas. La forma de visualizar los ultrasonidos es a través de una especie de gráfico de barras que aumenta o disminuye con la intensidad del ultrasonido. Del mismo modo, normalmente estos instrumentos proporcionan al técnico unos auriculares a través de los cuales el instrumento genera un sonido audible proporcional al valor del ultrasonido detectado. Por contra, una cámara acústica como la Fluke i900, el procedimiento cambia radicalmente. En primer lugar, funciona, como he dicho, de una forma muy similar a una cámara termográfica. Las áreas grandes se pueden escanear visualmente con la cámara acústica, con el tiempo necesario para escanear, por ejemplo, hasta 10 veces más rápidamente que con las soluciones de un solo sensor. Una vez que se ha detectado la fuga, esta vendrá visualizada en la pantalla
La imagen o vídeo que podemos guardar también estará compuesta por la imagen del sonido superpuesta a una imagen visual estándar, por lo que es una información directa que podemos incluir en el informe mismo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Una vez que se ha resuelto la fuga, la reparación también se puede verificar muy rápidamente con la cámara acústica y ambos resultados se pueden registrar en un sistema centralizado para crear un informe. Además, la cámara acústica proporciona información de alto valor como la distancia desde la fuga y también su gravedad. Y con el software disponible será posible obtener el flujo y el coste económico asociado a esa pérdida. Por lo tanto, vemos que la cámara acústica no solo es una herramienta fundamental para el mantenimiento, sino también para la eficiencia energética y el ahorro económico. Ahora que hemos visto las dos tecnologías disponibles, podemos profundizar en el uso de cada una de estas tecnologías. Primero, podemos examinar el detector de fugas ultrasónico Amprobe ULD420. Como vemos en la imagen, el detector ULD420 dispone de un sensor tipo micrófono en la parte superior con un rango de frecuencia de 20 kHz a 90 kHz. Para cuantificar el nivel de sonido, el instrumento tiene una pantalla gráfica a color que proporciona una indicación de la intensidad de la señal con un gráfico de barras. También es posible, como he dicho, utilizar los auriculares suministrados para escuchar este nivel de sonido. Pero debemos recordar que el oído humano no puede escuchar los ultrasonidos. El límite era precisamente 20 kHz, por lo que el instrumento lo que hace es generar una señal acústica proporcional a la intensidad de los ultrasonidos. Antes de pasar a la zona de inspección, se debe ajustar la sensibilidad con las teclas más y menos para ajustar la sensibilidad de la intensidad de la señal a un nivel cercano a cero. Ahora podemos escanear el área objetivo con el micrófono del sensor. Al acercarnos a la fuente de la pérdida, la intensidad de la señal aumentará. Esto se indicará en la pantalla con un número de intensidad de la señal que va creciendo y el nivel de gráficas también se irá elevando. El sonido audible emitido por los auriculares, que podemos escuchar también, digamos, podemos ajustarlo con las teclas que tenemos a la izquierda para regular el sonido. Nos va a permitir, digamos, detectar el silbido que produce esa fuga de aire. En algunos casos se pueden generar fuertes niveles de ultrasonidos cuando trabajan ciertas máquinas o sensores de movimiento u otros equipos. Es decir, puede haber un cierto ruido en el entorno. Debido a esto, podemos clasificar a este ruido del entorno como ruido ambiental. En esta situación, el receptor lo que va a hacer es leer la intensidad máxima de la señal en la pantalla, incluso si se ajusta la sensibilidad, por lo que, digamos, vamos a escuchar solamente el ruido del entorno, no vamos a poder detectar las fugas. Para resolver esta situación, es posible aplicar filtros. En este caso, un filtro automático que trata de eliminar el ruido ambiental. El instrumento detectará automáticamente la frecuencia del ruido ambiental principal y la filtra aplicando un filtro de bloqueo con una anchura de más o menos 5 kHz. Si tras aplicar este filtro el nivel de la señal no disminuye acercándose a cero, entonces el equipo, de forma también automática, repetirá el procedimiento para tratar de identificar otras frecuencias de otros ruidos. De esta forma, el equipo trata de eliminar automáticamente hasta tres frecuencias asociadas a ruidos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se debe llevar la punta del instrumento sobre el área bajo examen. También se pueden usar accesorios como una parábola o un tubo de extensión. Para entonces, para entornos con un alto nivel de ruido de fondo, se recomienda, por ejemplo, usar la parábola para dirigir los ultrasonidos hacia el sensor. Y para los puntos donde no se pueda apuntar directamente con el receptor, se puede usar, digamos, la extensión tubular. El modelo ULD400TE también incluye un generador de ultrasonidos con una onda cuadrada de 40 kHz, para aplicaciones especiales donde no hay presión de gas o aire. Por ejemplo, aplicaciones típicas donde queremos probar pues, que los tanques son herméticos. Entonces podemos introducir el emisor dentro del tanque y ver si hay fugas.
O, por ejemplo, estanqueidad en ventanas, en puertas, en techos, en edificios, ¿no? Por ejemplo, en los automóviles, podemos dejar el emisor dentro y verificar si realmente hay fugas entre las gomas de las ventanas, ¿no? O en sistemas de climatización o en tuberías de refrigeración, por ejemplo. Muy bien, pues este era el primer tipo de instrumento. Ahora es el momento de introducir una tecnología mucho más avanzada y potente para detectar fugas de aire comprimido. Hablamos de la cámara acústica Fluke i900. Y como introducción voy a tratar de poner un pequeño vídeo donde se muestra el uso de esta tecnología. Vamos a ver si se ve. Dependemos del aire para muchas cosas importantes. El aire comprimido está por todas partes. A menudo no somos conscientes de los daños que provocan las fugas. Las fugas pueden detener nuestro avance. Roberto. Y el dinero que ahorraría si pudiera detectar fácilmente las fugas a distancia. Gracias al aire comprimido, ahora puede olvidarse de métodos anticuados y engorrosos de detectar fugas. La nueva cámara acústica industrial de Fluke realiza exploraciones que se basan en una tecnología patentada de representación visual del sonido para mostrar claramente las fugas que no se pueden oír. La cámara acústica industrial Fluke i900 funciona en entornos ruidosos y no requiere detener la producción. Explore rápidamente grandes áreas, detecte las fugas rápidamente y mejore sus resultados. Bueno, no sé si se ha visto completamente el vídeo. Sí, Se ha se visto ve. en pequeñito, se ha visto en pequeñito. Ah, en pequeñito, pero vale, es que no le da, se me ha olvidado darle al play. Se ha visto en pequeño. ¿Se veía la presentación otra vez? Sí, la presentación sí, faltaba... No, digo la presentación de la Sí, 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 ahora sí. Ahora Sí, se vuelve a ver, sí. se vuelve a ver, ¿no? Vale, Sí, perfecto. sí. Pues vamos a continuar. Ay, un segundito. Vale. Muy bien, pero ¿cómo es posible visualizar el sonido? Para responder a esta pregunta, podemos pensar nuevamente en una cámara termográfica que captura la radiación infrarroja a través de un sensor con un número limitado de píxeles que funcionan individualmente como un único termómetro infrarrojo. En el caso de la cámara acústica i900, el sensor está compuesto por 64 micrófonos dispuestos de acuerdo con un esquema de matriz específico que tiene un diseño, digamos, de semillas de girasol. Esto parece una tontería, pero la disposición en una cámara acústica, la disposición de los micrófonos en la cámara acústica va a ser un aspecto muy, muy importante. Muy bien, aquí podemos ver cómo el sonido pues llega a esos micrófonos pues desde puntos de vista, desde puntos diferentes, ¿no? Y esto se va a utilizar para crear esa imagen de sonido. Bueno, además de los 64 micrófonos, en el centro de esta placa gris, que es realmente el sensor de la cámara, está dispuesto también una cámara de luz visible normal, una cámara digital. La cámara lo que va a hacer es fusionar la información acústica con la información visible en una sola imagen. Es un poco como la tecnología IR Fusion de las cámaras termográficas, en la cual se fusiona la imagen infrarroja y la imagen visual. Aquí vamos a fusionar la imagen visual con la imagen de ultrasonidos. Una pregunta lógica que nos podemos hacer sería, ¿cómo sabe la cámara acústica dónde colocar el sonido sobre la imagen visual? En una cámara fotográfica, digamos una cámara digital normal, esa imagen se coloca o se muestra en el sensor de forma correcta gracias a las lentes. Pero en una cámara acústica no disponemos de una lente de sonido, digamos, delante del sensor. El sonido que llega al sensor
proviene de todas las direcciones, pero como tiene una velocidad limitada, no llega a todos los micrófonos al mismo tiempo, ya que estos están separados unos de otros por una cierta distancia. De esta forma, un algoritmo patentado analiza esta información en tiempo real y es capaz de comprender de dónde proviene el sonido para cada fuente de sonido que esté delante del sensor. Y así puede calcular y mostrar la imagen del sonido superpuesta sobre la imagen de luz visible obtenida con la cámara digital colocada en el centro de la matriz del sensor. De esta forma, el algoritmo puede ubicar las fuentes de sonido en el campo visual. Por ejemplo, si el sonido proviene del lado derecho de la cámara, los micrófonos de ese lado detectarán el sonido una fracción de segundo antes que los micrófonos del otro lado. Y la imagen para ese sonido se mostrará en el lado apropiado de la pantalla. Como vemos aquí, está el sonido llegando desde la izquierda y los micrófonos que están más a la izquierda detectan ese sonido antes. ¿De acuerdo? La cámara visible y la cámara acústica tienen campos de visión similares. La cámara acústica tiene un campo de visión ligeramente más amplio, pero sin embargo la sensibilidad comienza a disminuir a medida que aumenta el ángulo. En este sentido, la densidad del color rojo en la imagen pues trata de mostrar esa variación de la sensibilidad. En relación con el rango de frecuencia, como podemos ver en la imagen, la cámara muestra el espectro de frecuencias a través de una gráfica con los diferentes valores del nivel de sonido para cada frecuencia, desde los 2 kHz hasta los 52 kHz. Tal como he comentado, con el detector de fugas ultrasónicos Amprobe ULD 420, el ruido ambiental puede ser una fuente de problemas para la detección de fugas de aire. Pero con la i900 este problema se ha resuelto de una forma inteligente y a la vez muy fácil de usar. Sobre la gráfica del espectro que aparece a la derecha del display de la cámara, se puede desplazar una ventana de filtro representada por el rectángulo amarillo. Mover esa ventana de filtro es muy fácil, ya que la cámara tiene una pantalla táctil. Lo que hace la cámara es eliminar de la imagen el sonido de todas las fuentes cuya frecuencia está fuera de ese rectángulo. De esta forma, podemos centrar dicho filtro sobre la frecuencia de la posible fuga para eliminar cualquier ruido ambiental y poder analizarla sin distracciones. La ventana de filtro no solo se puede desplazar, sino también se puede ampliar y reducir. ¿De acuerdo? Podemos expandirla y moverla a través del espectro de frecuencias para filtrar el ruido ambiental y enfocarnos en las frecuencias de la fuga de aire. El ancho de banda óptimo depende del entorno y la aplicación. Como por ejemplo, para el caso de las fugas de aire, podemos comenzar la banda de los 35 kHz con un ancho de 5 kHz. Como vemos en este vídeo, la ventana de filtro no solo se puede reducir y ampliar para de esta forma mejorar el filtrado, sino también se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? El ancho de banda óptimo, como he dicho, depende del entorno y de la aplicación. Y, como he comentado, para las fugas, en principio comenzamos en los 35 kHz y aplicamos un filtro de 5 kHz. Esta recomendación se basa en la experiencia estadística de Fluke en la detección de fugas de aire a presión. De ahí la importancia de un instrumento que tenga una banda de frecuencias como la Fluke i900 que llega hasta los 52 kHz, ya que la señal o el sonido que nos interesa muy a menudo se encuentra en el rango de la alta frecuencia. Una fuga de aire a alta presión tendrá un amplio espectro de frecuencias. Además, en una fábrica hay mucho ruido, es muy ruidosa. Es probable que haya muchos sonidos de baja frecuencia. Es por eso que debe usarse el hecho de que una fuga de alta presión normalmente emite en una banda entre los 30 y 45 kHz. De esta manera, al configurar la banda de frecuencias en las frecuencias más altas, escucharemos precisamente las pérdidas de las fugas de aire y filtraremos efectivamente, de forma eficiente, todo el ruido de la fábrica. La configuración de frecuencia predeterminada en la i900 ya está precisamente configurada en esta banda de alta frecuencia. Por otro lado, la i900 permite salvar la configuración del filtro de frecuencias junto con otras configuraciones de la cámara, para así recuperar dicha configuración, por ejemplo, si estamos detectando fugas de diferentes gases que podrían dar lugar a frecuencias diferentes.
Como podemos ver, el uso de la cámara acústica i900 es muy sencillo. Basta con observar con la cámara la instalación y jugar un poco con la ventana del filtro de frecuencia para optimizar la visualización de las pérdidas. Como podemos intuir, con la cámara acústica i900, el juego cambia radicalmente. Funciona de manera muy similar, como he dicho, a la cámara termográfica. Con la i900 se pueden escanear visualmente grandes áreas a una velocidad muy elevada. Una vez que se ha encontrado una fuga, es muy fácil ubicarla, ya que la vemos en la imagen. Vemos la imagen visual y vemos la imagen acústica donde se está produciendo la fuga. Y además, la cámara nos va a indicar cuál es la distancia y cuál es la gravedad o importancia de esa fuga, lo cual es una información vital para la creación del informe en sí mismo e inmediatamente proporcionar la localización e información necesaria al técnico de mantenimiento para una rápida reparación. Una vez que se ha resuelto la fuga, como he dicho, es también muy fácil verificar, digamos, que se ha corregido el problema. Entonces aquí podemos ver cómo vería la cámara a una distancia grande, como vemos ahí, estamos hablando de 15 metros o así. Entonces vemos las fugas de una forma fácil y sencilla. Aquí podemos ver otros ejemplos de cómo se muestra el sonido asociado con fugas de aire a presión. Vemos en el ejemplo a la izquierda herramientas neumáticas y a la derecha un problema en una conexión de aire comprimido. También debemos tener en cuenta que las ondas de sonido se comportan de manera similar a otras ondas. Pueden ser absorbidas, transmitidas y reflejadas por diferentes materiales. Las ondas sonoras se reflejan, por ejemplo, muy bien en las superficies lisas. Y esas reflexiones pueden ser también una gran ayuda para localizar fugas ocultas a nuestro campo de visión, como sucede en el ejemplo de este vídeo, donde gracias al reflejo del sonido que se produce en el suelo, podemos descubrir que hay una fuga debajo de la mesa de trabajo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como sabemos también, el sonido viaja en línea recta. Pero como cualquier onda, el sonido tiene la capacidad de alcanzar áreas detrás de los obstáculos. Este fenómeno se define como la difracción de las ondas. La difracción del sonido es también una gran ayuda para detectar fugas detrás de obstáculos. La fuente de sonido puede aparecer en el borde de un objeto que parece no tener, digamos, líneas de aire comprimido. Y en muchos casos esto puede significar que la fuente del sonido real está detrás de este objeto. Como vemos en este vídeo, es posible usar este fenómeno de manera similar al uso de los reflejos para identificar pérdidas que no están directamente en nuestra línea de visión. Muy bien, pues ya vemos cómo utilizar la cámara. Ahora, el éxito en la detección de las fugas en realidad va a depender de la señal acústica o el sonido creado por la fuga. Y la intensidad del sonido creado por la pérdida depende de múltiples parámetros. Entre estos podemos nombrar, por ejemplo, la temperatura, la presión, el tipo de aire comprimido o densidad del gas, el tamaño del orificio, la forma del orificio, el tipo de material del tubo, el diámetro del tubo, el caudal de la fuga, etcétera, etcétera. Todos estos parámetros finalmente influyen en la firma de sonido creada por la pérdida. Pero para simplificar el análisis nos podemos centrar en algo que podemos estimar en campo. De esta forma podemos indicar lo siguiente. En cuanto a la distancia, cuanto más nos acercamos a la fuga, mejor será su detección. Al alejarnos de la pérdida, nuestras posibilidades de encontrarla disminuyen. En este sentido, debemos recordar lo que hemos dicho de cómo cambia el nivel del sonido con la distancia. Era la ley del inverso del cuadrado. En cuanto a la presión, una presión más elevada crea un sonido más fuerte cuando éste se produce en la fuga. Una presión más baja reduce nuestras posibilidades de encontrar la fuga. Y finalmente, caudal. Cuanto mayor es el caudal de la pérdida, mayor es el sonido generado. Las fugas más pequeñas y de bajo flujo son más difíciles de detectar. Aquí podemos ver un ejemplo de la relación entre el tamaño de la fuga, la presión y la distancia a la que se detecta, ¿no? Por ejemplo, podemos detectar fácilmente fugas a 10 metros, 15, 20, 50 metros, pero ahí va a influir pues también eso, el caudal y la presión. ¿De acuerdo? Hasta ahora solo hemos hablado del aire a presión,
pero es lógico preguntarse si también es posible detectar fugas de otros gases, ¿no? O hay otros gases que también están a presión. En este sentido, si consideramos otros gases, debemos considerar otro aspecto que puede influir en la detección de dichos gases. Este otro aspecto es la densidad del gas. Se puede usar una regla general muy sencilla. Los gases más densos producen un sonido, digamos, más sonido cuando se produce una fuga. En consecuencia, para esos gases más densos tendremos la misma o incluso mayor probabilidad de detectar sus fugas. Los gases de baja densidad pueden ser más problemáticos su detección. Lo siguiente puede establecerse en relación con los gases más comunes, por ejemplo, utilizados en la industria. Encontrar fugas de hidrógeno y helio puede ser más difícil. Las probabilidades de encontrar fugas de vapor, metano, amoníaco, neón son medias. Y las probabilidades de detectar fugas de nitrógeno, etileno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases con una densidad mayor que el aire, pues serán muy buenas. Muy bien, pues ahora podemos ver algunos ejemplos adicionales de problemas detectados con la cámara i900. Vamos a verlo de forma muy rápida porque luego Distron nos va a mostrar toda su experiencia, que ya es muy amplia en el uso de esta cámara, y va a ampliar esta información. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo la i900 es muy fácil, le resulta muy fácil identificar fugas, pues incluso a gran distancia, como vemos aquí en el centro de la imagen, vemos, digamos, esa fuga de aire a presión. En este otro ejemplo podemos ver un problema en las conexiones de un compresor. Aquí vemos un problema en un regulador. Aquí un problema en las conexiones de una válvula. Un problema en una línea de producción en una instalación de alimentos y bebidas. Una fuga en una línea de gas natural en una acería. Un problema en una línea de montaje de los elementos de aire a presión de semirremolques. Una fuga en una instalación de nitrógeno. Una fuga en un compresor de amoníaco. Una fuga en un tanque de argón, ¿no? Para gases diferentes del aire se debe considerar que, además de la propia, digamos, problemas que puede causar, estos gases tienen un coste elevado, ¿no? Incluso pueden suponer un riesgo de explosión, por lo que su detección también es importante, ¿no? Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo la cámara acústica i900 permite detectar fugas de forma rápida, fácil, incluso para una persona sin experiencia. Pero también sería interesante poder cuantificar de alguna manera las pérdidas económicas asociadas a esas pérdidas de aire o gas. Para lograr esto, la cámara i900 ofrece una función que se llama LIQ. La función LIQ proporciona una nueva forma de cuantificar el caudal y el coste de una fuga e incluye una estimación de la distancia y el índice de gravedad, que puede variar entre 1 y 10, dependiendo de la pérdida. Esta información será utilizada por el software para estimar el coste económico de la pérdida y hacer un cálculo del retorno de la inversión. Los datos guardados en la cámara con la función LIQ se utilizan en el software disponible online para cuantificar el caudal y las pérdidas económicas asociadas con cada fuga de gas. Como vemos en la imagen, para personalizar el informe automático que creamos con este software, podemos introducir, por ejemplo, pues la referencia al informe, el nombre de la empresa, las condiciones de funcionamiento, como el sistema de unidades, la moneda en euros, el tipo de gas, la presión en bares, el coste del gas, el coste de la electricidad, por ejemplo, en kilovatios hora, la potencia específica del compresor, es decir, la relación entre potencia y caudal, que se da en kilovatios por cada 100 litros al minuto. Este es un dato que suele aparecer, por ejemplo, en la placa del compresor. El número de horas de funcionamiento por año y también los comentarios que queramos añadir a nuestro informe. Ahora podemos cargar los ficheros de la cámara i900 que hemos salvado durante la inspección para que cada fuga de gas, y a cada fuga de gas podemos ver el índice LIQ asociado, es decir, la gravedad, y también vamos a poder ver ahora, gracias a este software, las pérdidas estimadas en litros por minuto y su coste en euros, por ejemplo, en euros anuales. Finalmente, también podemos ver y crear un informe particular para cada fuga de gas. Con una foto de la instalación, la fecha, la hora, la distancia, podemos elegir el tipo de problema encontrado, el valor de la función LIQ, el nivel de sonido en decibelios, la presión indicada, el caudal de la fuga de gas y el coste económico de dicha pérdida. Y con toda esta información es posible generar un informe automático para documentar el problema
y también que los técnicos de reparación puedan realizar la reparación adecuadamente. Finalmente, podemos resumir las especificaciones clave de la cámara Fluke i900. El conjunto de micrófonos que dispone la cámara consta de una matriz de 64 micrófonos. La cámara en sí misma puede detectar sonidos y ultrasonidos en el rango de 2 kHz a 52 kHz. La distancia de trabajo para la detección de sonido es desde medio metro hasta aproximadamente unos 75 metros. Pero las capacidades de detección también dependerán significativamente de la intensidad de la fuente de sonido, como hemos visto, la densidad, etc. La batería nos dura más de 6 horas y la información se puede guardar en modo de una imagen acústica y visual, y junto con información, datos, digamos, de la propia fuga, como el índice LIQ, la distancia, etc. La nueva cámara i900 ofrece un valor, digamos, a todos los niveles de la empresa. Por ejemplo, para el director de eficiencia energética ofrece la posibilidad de ahorrar en el consumo. Para el director de mantenimiento, pues convierte a cualquier técnico en un experto verificador de fugas. El técnico de mantenimiento puede convertirse fácilmente en un inspector profesional. Y si la utiliza un inspector independiente, puede realizar pues más auditorías y crear informes de forma muy profesional. Hay varias cosas clave para recordar como resumen de la presentación en relación con la cámara acústica i900. La cámara i900 proporciona una identificación clara de la posición de la fuga combinando la imagen de sonido creada por la fuga de aire con la imagen visual. El usuario de la i900 no requiere una formación específica, solo necesita conocer cómo encender la cámara y cómo guardar los resultados. La cámara permite aumentar la sensibilidad, permite cancelar el ruido externo y permite definir con precisión la posición de la fuga del sonido gracias, digamos, a los filtros que incluye, de una forma pues hasta 10 veces superior a un sensor, digamos, único. Puede guardar tanto la imagen visual como también un vídeo, conjunto de la imagen visual con la imagen de sonido. También se pueden salvar notas de texto, fotos digitales adicionales, información sobre el tipo de fuga, la fecha, la hora, la distancia, la gravedad, etc. Y por último, con el software online LIQ, Leak Reporter, como he dicho, gracias a la información suministrada por la cámara, se pueden crear estimaciones del flujo de la fuga y su coste para realizar informes automáticos profesionales. Ya para finalizar, aquí podemos ver el alcance de la cámara, que incorpora pues la protección para los micrófonos, el cargador de baterías, dos baterías y una maleta muy profesional para proteger la cámara y poderla transportar con seguridad. Bueno, y aquí podemos ver los dos tipos de instrumentos que hemos visto. El de sensor único, que como he dicho, pues las inspecciones pues llevan mucho tiempo, porque es una indicación, digamos, puntual, frente a la cámara acústica Fluke i900, gracias a la cual la detección de las fugas es inmediata en su pantalla de forma visual. Muy bien, y de esta forma pues he llegado al final de mi presentación. Espero que haya sido de interés. Sin duda, Roberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Además ha sido muy didáctico, como siempre. Gracias, Marco. Y bueno, voy a dar paso ahora a mi compañero Andrés, que bueno, con más de 100 revisiones y actuaciones en industria con esta cámara, con la cámara acústica i900, pues nos va a contar su experiencia. ¿Estás ahí, Andrés? ¿Te veo? Sí, hola Marco. Hola, buenos días a todos. Soy Andrés Jiménez, me presento. Estoy en el departamento de instrumentación y bueno, soy la persona que os va a hablar un poquitín de las cosas de la cámara sobre campo, sobre vuestras empresas, que algunos de vosotros ya me conocéis. Os he hecho demostración, algunos otros incluso habéis comprado la cámara. Muy bien, por vuestra parte. Os animo a los demás cuando veáis esto, que es así, es real, es como lo cuenta Roberto, o sea, no, en lo que vais a ver a continuación veréis que bueno, esas características que
que tiene son realmente así. Entonces, os puedo comentar que el feedback por parte vuestra de los clientes ha sido muy bueno desde el principio con la cámara, por muchos motivos, porque es un aparato fiable, porque cuando ves una fuga es que la hay, o sea, no es otra cosa. Es un equipo robusto, no es aparatoso, es un equipo, bueno, del grado de equipos que fabrica Fluke, que son siempre equipos pues muy estudiados para trabajar y ofrecernos las mejores soluciones. Luego, la característica de que nos permite trabajar en entornos ruidosos sin parar la producción, eso es una ventaja muy grande, todos lo sabéis, porque lo que menos quiere producción es que mantenimiento le diga que tiene que parar tal línea o tal parte de la fábrica. Por supuesto que es rápida, es muy rápida, porque no hay que hacer ninguna preparación previa, ni hay que hacer nada para ver las fugas, con lo cual ganamos mucho tiempo. Y luego la facilidad de uso que os puedo comentar. Es realmente muy sencillo, es lo que os he dicho. Cualquier persona sin ser técnico, con una poca explicación, la puede usar. De hecho, he visto que aquí hay conectados algunos clientes que, bueno, luego sí que lo puedo comentar, pero que concretamente me pasó eso, que en la demostración que iba a hacer no la hice yo, la hizo el técnico que había. O sea, me cogió la cámara y estaba buscando fugas. Ya no tuve que decirle nada, es que pulsa aquí y para guardar la imagen, porque, pues eso, para verla luego la fuga donde estaba y nada más. O sea, es que no tiene mucho más el tema, es bastante sencilla de usar. ¿Nos puedes explicar, Andrés? Porque Roberto ha comentado el tema de la distancia, es uno de los factores importantes a la hora de editar esta cámara. Sí, disculpa, Marco, es que no he compartido pantalla, entonces está viendo todavía la última. Un segundo. A ver. Vale. Muy bien. Sí, perdona, me estabas diciendo, me preguntabas por qué ocurre con la distancia, ¿no? Me parece ser un Sí, el tema de la distancia. Sí, bueno, Roberto ha hablado mucho sobre el tema de la distancia y esto que disminuye es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, el nivel del sonido, ¿no? Bueno, pues parece que los algoritmos a los que se refería están bastante bien hechos, porque la distancia no es un problema para la cámara. Y aquí en las imágenes que os voy a poner podréis ver que exactamente es así. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una fuga que está en un piso superior. O sea, estamos desde abajo, la distancia no nos la pone, pero estamos alejados. Esta fuga es en una línea de aire comprimido, una unión y una derivación concretamente. Ahí estamos en una empresa del entorno de la alimentación. Pero hay más, o sea, podemos ver más. Aquí, por ejemplo, aquí sí que tenemos el medidor LIQ, aparte del nivel una cuantificación del nivel de la fuga, nos está diciendo la distancia que hay. Vemos que aquí es una línea y una válvula y ahí está fugando. Y tenemos una distancia de 8 metros. Esto también en una empresa del sector de alimentación. Un momento. Vale. Pero como iba diciendo, no es la más lejana. Aquí tenemos otra que aproximadamente estamos hablando de 15 metros, unos 15 metros de distancia. Entonces la cámara no nos define exactamente el punto donde está, eso nos tenemos que acercar más, está claro, porque estamos bastante lejos, pero nos está diciendo que ahí tenemos una fuga. Esto en el caso de que estemos hablando de alturas o sitios de más difícil acceso, pues nos evita tener que utilizar escaleras u otros medios específicos para poder acceder a la fuga. Y, por ejemplo, aquí, lo que estaba comentando, en este caso, aquí tenemos la fuga, hay varios pisos de altura. Y aquí, bueno, esta también fue un poco curioso porque nada más de empezar a hacer la demostración en el cliente, pues detectamos esta fuga desde abajo, desde el nivel del suelo,
Claro, el cliente se quedó como perplejo, como diciendo, desde aquí podemos ver una fuga. Y sí, desde ahí se podía ver una fuga. Y como vemos en la siguiente imagen, la fuga aquí sí que nos da un nivel del IQ, el nivel de la fuga. Tampoco era de las más grandes, está dando un nivel de 6,3. Teniendo en cuenta que la escala es de 0 a 10, pues es una fuga normalita. Y estábamos viéndola desde una distancia bastante grande. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ti, Andrés, ¿qué otras características diferenciarías respecto a otros sistemas? Porque Roberto ha comentado algún otro sistema, es decir, que podemos utilizar para detectar fugas, ¿no? Y que esté en el mercado otro sistema, es evidente. Entonces, ¿qué le hace para ti diferente después de haber probado también con otros sistemas? Sí, está el tema de que podamos trabajar con ellas habiendo ruido alrededor y ruido intenso, ruido que se produce en un proceso productivo. Esto es una de las ventajas importantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, tenemos una línea de que se está produciendo pan, barras de pan concretamente. Eso son barras de pan, no es atrezo. Y arriba hay una fuga. Las barras de pan está pasando, hay un ruido, por supuesto, de toda la maquinaria alrededor. Y ahí estamos viendo la fuga perfectamente. O sea, y luego también otras ventajas añadidas como que, por ejemplo, en la siguiente imagen, vamos a ver, aquí tenemos una fuga dentro de una máquina, entonces hay una protección para que no podamos acceder en principio a ella. Si quitamos esa protección, la máquina se va a parar, pero aquí, sin parar la máquina, podemos ver que hay una fuga en un pistón actuador y bueno, nos está permitiendo o sea, sin tener que acceder físicamente a ella, tener conocimiento de la fuga, lo cual es, pues eso, muy importante a ese nivel. Y además del aire comprimido, que parece ser más fácil o más sencillo para la cámara la detección, ¿detecta algo más? Es decir, se ha hablado también del volumen de los gases. Sí, por supuesto. La cámara, como podemos ver aquí en esta imagen, la cámara detecta también fugas de vacío y gases. Aquí hay un gas refrigerante y aquí estamos viendo las fugas que hay en una electroválvula. Entonces, como ha indicado, los gases, bueno, es en función de la densidad del gas. Claro, al fin y al cabo tenemos que recordar que lo que detecta es un sonido, una variación en la presión del sonido. Entonces, va a depender de la fuga del gas, como sea la fuga, va a depender del caudal, de la presión, de la distancia, por supuesto. Entonces, los gases más ligeros, menos densos, van a ser más difíciles de detectar, pero podemos indicar que, en teoría, gases de difícil detección, como el hidrógeno, se han llegado a detectar fugas con una cierta presión, unos 10 bares de presión, pero o sea, la cámara ha sido capaz de detectar fugas, o sea que también nos va a servir para gases y para vacío. Y habrá, también entiendo que hay fugas que estén ocultas y que sean difíciles de escuchar, ¿no? Que decía que el nivel sonoro sea muy bajo. Entonces, en este caso, no sé, ¿qué experiencia tienes tú en ese sentido? Cuando el nivel de sonoro es tremendamente bajo y la cámara pues tiene que ser tremendamente sensible. Sí, es cierto, hay fugas que son más difíciles de escuchar, como estabas diciendo, pero la cámara es muy, muy sensible. Entonces, como muestra, tengo algunas imágenes que se puede ver la sensibilidad que tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuga en unas canalizaciones, pero están aisladas térmicamente. Entonces llevan toda una protección exterior y gracias a que ese aislamiento no es perfecto, hay algún pequeño hueco, algún pequeño recoveco por donde sale el sonido, podemos ver ahí que hay una fuga, que está detectando que hay una fuga dentro. ¿Dónde exactamente? No lo sabemos, claro, tendríamos que retirar el aislamiento, pero sabemos que estamos teniendo una fuga. O sea, y ahí el sonido está prácticamente cerrado, o sea, escapa por un pequeño hueco y lo detecta, con lo cual vemos que es fina, o sea, tiene un oído bastante fino.
No solamente aquí, esto era en industria del sector alimentario. Aquí podemos ver, esto es en otra instalación, en una industria del sector químico, algo parecido, una válvula está aislada, por el pequeño hueco que queda que no está aislada, vemos que está fugando. Entonces, claro, tendríamos que desmontar para ver si es la válvula en sí, la unión o qué es lo que está produciendo el problema. Pero hay más cosas. Esta hace bastante referencia a lo que decía en las últimas slides de Roberto, que estaba hablando de reflexión del sonido y de que a veces lo vemos, pero no es donde lo vemos, sino que viene de otro lado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver perfectamente dos cosas. Una, esto es una chapa, una puerta que se abre. Bueno, aquí no se ve la bisagra, se ve la de al lado, pero bueno, es una puerta que se abre. Entonces, ¿qué está detectando aquí la cámara? La cámara está diciéndonos que detrás de esta puerta hay una fuga. ¿Por qué? Porque está viendo por ahí salir un sonido. Entonces, nos está diciendo que hay una fuga detrás. Aparte, por la reflexión en el suelo, ese es el suelo, no sé si se ve, bueno, aquí hay esto era un carrito de limpieza, me parece, se está viendo la reflexión que hay en el suelo de la fuga. Y entonces, en la siguiente imagen, vemos qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, esto es un calderín y un depósito de producto. El calderín mete presión en el producto y sale para la línea donde se utiliza. Esto es una empresa del sector del automóvil, ¿no? Entonces, estaba fugando el calderín, pero a través, o sea, por debajo de la puerta metálica y por los puntos de la unión, la cámara estaba captando esa fuga, estaba diciéndonos que ahí teníamos un problema, con lo cual pues podemos ver que la finura de oído es alta, o sea que oye mucho. Está muy bien de oído la cámara, resumiendo. Y además de ese tipo de aplicaciones, ¿te ha resultado curiosa alguna en concreto? Es decir, algo que te has encontrado y has dicho, bueno, pues no lo hubiera pensado nunca que la cámara para esta aplicación concretamente pues podría servir o podría... Sí, bueno, a ver, nosotros las aplicaciones que vemos son las que hemos comentado, pero los clientes van encontrando cosas nuevas. De hecho, hay clientes que me han comentado que les ha servido para detectar cosas que yo en principio les he dicho, a ver, en teoría para eso no sirve o no estará capacitada, pero se ve que sí, se ve que sí. Pero bueno, sí, volviendo al tema, sí, sectores tan variados como, por ejemplo, el ferroviario, en la detección de problemas en los sistemas de frenado. Aquí estamos viendo la imagen de un vagón y tenemos, bueno, está detectando una fuga. O sea, no sé, el uso y las aplicaciones son muy variadas porque las hay y son muchas, sí. Okay. Dirías que es bastante útil, ¿no? En general, para cualquiera. Andrés, perdona que te interrumpa, Sí. pero esta aplicación que has comentado, por ejemplo, en Italia, que yo llevo también el soporte técnico de Italia, hemos vendido muchísimas cámaras para la empresa ferroviaria en Italia, precisamente para chequear este tema de los sistemas de frenado en los trenes. Por temas, aquí digamos, no es tanto quizá económico, sino es la propia seguridad de la aplicación, que no fallen estos sistemas de frenado. Sí, bueno, y también, yo no he hablado, pero esto lo habéis publicado vosotros como nota de aplicación en la industria ferroviaria, no sé si es en Suiza o en Alemania, también la están utilizando mucho para esos temas. Sí. Eso igual, no sé, es una nota vuestra de aplicación, una nota vuestra de Fluke directamente. Sí, ya digo, pero yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? En Italia sí, se han vendido bastantes cámaras. Se han vendido para este tema, sí. Sí, lo que me comentabas, sí, está teniendo mucho éxito, lo que comentabas antes, Mario, está teniendo mucho éxito y éxito porque los clientes están encontrando muy buena utilización en detección de fugas, por ejemplo, de CO2 en industrias de alimentación y en las que se dedican a las bebidas con gas carbónico, con este mismo gas carbónico también, pues
puesto que les supone un ahorro, es un gas que tienen que comprar y bueno, pues les está siendo interesante. También en la detección de gases refrigerantes en centrales de producción eléctrica y en otros tipos de industrias como la química, que usan también gases refrigerantes. Y luego, por ejemplo, esto que estábamos comentando en el transporte ferroviario, en revisión de sistemas de frenado y arenado. Pero en general, cualquier proceso industrial que usemos aire comprimido o gases, la cámara tiene mucha aplicación. O sea, vamos, el retorno de la inversión puede ser muy rápido. Y luego hay otra cosa importante, es que ayuda, no solamente estamos hablando de uniones, válvulas y tal, sino que te ayuda al mantenimiento predictivo de máquinas, o máquinas que usen aire comprimido o gases, ya que puedes detectar pequeñas fugas que te indiquen que en poco tiempo esa máquina va a tener problemas. Entonces eso nos ayuda a prever ciertas averías y adelantarnos antes de que ocurran, pues para tener un problema en la producción, que se nos pare. Realmente es eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu experiencia y tu aportación. Comentaros que la cámara, por supuesto, está disponible para la venta, para su suministro, pero bueno, no obstante, desde Distron, nuestro departamento de servicio, pues ofrecemos contratos de revisión de fugas, por si alguien todavía no ve el retorno de inversión, pues ofrecemos esa posibilidad de hacer un contrato para revisar anualmente la planta, porque estamos muy convencidos de este retorno de inversión y bueno, es una forma de acercaros esto también, esa tecnología bueno, aquellos clientes que a lo mejor por presupuesto pues no pueden optar directamente por la compra y pasar antes por un contrato de revisión. Entonces, sin más, también os comento, vuelvo a ponemos aquí los datos de contacto, igualmente, porque si alguien quiere tomar nota. Vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Abre micrófonos, ¿no? Sí, no sé, alguien... A ver. Nos podéis preguntar de viva voz si tenéis micrófono, sí, o bien nos podéis formular preguntas. Pues le podemos dar voz y si no, a través como he dicho al principio de la presentación, hay un apartado abajo, en la parte inferior de la pantalla, donde ponen preguntas y respuestas. Si se quieren lanzar vía escrito, pues también, lo que sea más cómodo. Nadie levanta la mano. No sé si supongo que nos oyen. Sí, hay una pregunta también. ¿Qué autonomía de batería tiene la cámara? Andrés. Sí. Pues, bueno, no sabría decirte exactamente. En principio, aproximadamente unas 2 horas. Tiene una función de autodesconexión. Entonces, si nos la dejamos encendida, se va a apagar dentro de un tiempo. Ese tiempo es programable. Y aproximadamente 1h30, 2 horas. Pero comentar que la cámara viene de origen con 2 baterías, con un pack de 2 baterías y un cargador que permite cargar 1 o 2 baterías a la vez. Entonces, a mí no se me ha dado el caso en ninguna demostración o revisión que me haya quedado sin batería a mitad. O sea, y además usando una sola. O sea, además teniendo 2 baterías, puedes llevar una puesta y otra de reserva. Pero vamos, en principio yo creo que es de sobra suficiente. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Cristóbal. ¿Qué experiencia tenéis en detección de fugas en fluidos de baja presión? Es decir, me refiero a ventilación y aire acondicionado. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Sí, supongo que cuando he dicho lo de que el técnico me quitó la cámara al principio te habrá sonado algo, puesto técnico. Es que lo que no entiendo exactamente en sistemas de acondicionamiento de aire acondicionado, sí. Sistemas de acondicionamiento de aire, estamos en lo que hemos comentado. Dependiendo del gas que se esté usando, en principio sí, o sea, y vamos,
gases refrigerantes en la industria detecta y tenemos la experiencia de que sí. Entonces, en principio, no debería haber ningún problema. Muy bien. Muy bien. Una pregunta más. Como decía, si alguien quiere participar, puede levantar la mano, ¿eh? Y abrimos los micrófonos. Vale, aquí solo estoy viendo la que ya hemos comentado de la autonomía de la batería, no veo ninguna más. Sí, en principio no hay más. ¿Nos animáis a preguntar nada más? Animaros, no... A ver. Vale. Antonio, buen día. Pregunta, dice que tiene la i900, quiere cuantificar las fugas y cómo descargar el software. El software no se descarga. El software, bueno, que me corrija Roberto, si el software está, bueno, ahora muchas cosas se hacen así. El software está en la nube, ¿eh? En la nube. Sí, te explico si quieres. Con esta cámara, digamos que el primer paso que se ha dado es disponer el software para la creación de informes y la cuantificación de las fugas online. Es decir, es una página web donde uno entra, es un software online. Pero la idea es, digamos, que incorporar esta función al software específico de la cámara, que es el software FlukeConnect, que ya, digamos, es compatible con la cámara para descargar los datos y demás. Entonces, la idea es que en los próximos meses Fluke integre esa funcionalidad que ahora está online directamente en el software FlukeConnect que se utiliza para, por ejemplo, descargar imágenes y demás, no solo con la cámara acústica, sino también con las cámaras termográficas. Entonces, digamos que ahora de momento la cuantificación económica y de caudal está online, pero en breve estará también a través del software FlukeConnect. Vale, y nada, yo solo añadir que está en la página de Fluke, pero de todas maneras, para que lo tengas más fácil, Antonio, te envío el link al acabar la presentación para que accedas a la página directamente de Fluke, ¿vale? Más preguntas. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Dudas? Bueno, en principio no hay más preguntas. Bueno, pues agradecer a todos vuestra asistencia. Damos por concluido este webinario y bueno, nos pondremos en contacto vía correo o llamada con vosotros por si ha quedado alguna cuestión abierta y igualmente podéis trasladarnos vuestras dudas o cuestiones. Y como digo, gracias a todos, que tengáis buena semana y... Bueno, gracias a todos, gracias a vosotros también, Marco y Andrés. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a ti, Roberto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Saludos.